Lo extraordinario de ti es un podcast que a través de compartir historias inspiradoras tiene la intención de ayudarte a descubrir lo que te hace único o única y especial. Todos tenemos algo extraordinario que se encuentra en nuestro interior. Y si crees que tú no lo tienes, simplemente es porque te has desconectado tanto de ti que en este momento no puedes verlo. Te comparto estas historias para que las uses como un espejo que te lleve a mirar hacia adentro hasta que tú también encuentres lo extraordinario de ti. Soy Mayela García, psicoterapeuta y life coach, y quiero acompañarte a conocerte tanto que descubras eso que hace que tu existencia en este mundo sea algo extraordinario. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo extraordinario de ti. Y el día de hoy quiero continuar con esta serie de episodios hablando sobre mi despertar espiritual y mi camino en este sentido mucho más espiritual. Y el tercer tema que te quiero compartir tiene que ver con registros akáshicos. No sé si tú alguna vez has escuchado sobre los registros akáshicos, lo que eso es, pero justamente eso es lo que te quiero contar en este episodio. Lo titulé Registros akáshicos para el alma, porque justamente tiene que ver mucho con el alma. Entonces, bueno, primero te voy a contar de dónde viene esto y así. Em, en este camino espiritual del cual te he estado hablando en los episodios anteriores, una de las cosas que también sucedió es que conocí los registros akáshicos. La verdad es que yo ya había escuchado sobre el término y ya conocía personas que habían tenido sesiones de registros akáshicos y me decían cosas, o sea, en algún punto parecidas, pero también no necesariamente iguales, ¿no? O sea, porque cada quien es diferente y así. Por ejemplo, una chica me contaba que abrieron sus registros akáshicos y que la persona que se los leyó le dijo que tenía como todavía no sé cuántos traumas que tenían que ver con lo que estaba pasando en su presente y así, ¿no? O sea, como temas que todavía tenía que trabajar. Pero me acuerdo que fue muy particular porque me dijo, es que me dijo que tengo, no sé, 25 traumas que todavía no he procesado, ¿no? Y entonces eso se me hizo curioso. Luego, otra chica también tuvo otra sesión, así aparte, como personas diferentes, y ella me decía que en su sesión lo que había salido era que temas con sus abuelas, digo, ajá, sí, con sus ancestras, o sea, como que le habían llegado muchos mensajes y mucha información, pero como que todavía no lo entendía, ¿no? O sea, como que la persona que le dio la sesión le dio información, así como un bombardeo de información de cosas diferentes y que había sido demasiado, pero que como que pues no lo estaba, o sea, todavía no lo terminaba de procesar de tanto que era. Pero las cosas que le dijo sí le habían hecho sentido, igual a la primera chica que me contó, ¿no? Entonces, o sea, como que la sensación que me dejó esto de estas personas que me contaron era que la información que recibían sí les hacía sentido, sí hacía clic con ellas, con su historia, pero como que había sido mucha y estaban todavía procesando, ¿no? Y bueno, pues yo como siempre, soy curiosa y ya había decidido que yo también quería tener una sesión de registros akáshicos en algún momento. No fue que me pusiera a buscar así súper en ese momento y así, ¿no? Pero de pronto, una chica que acababa de hacer su formación, estaba ofreciendo sesiones. Y yo dije, bueno, pues, o sea, como que, pues no tengo tema con que sea alguien que acaba de empezar y así. O sea, dije, bueno, se está presentando esta oportunidad y la voy a tomar, ¿no? Entonces, ella me dio mi primera sesión de registros akáshicos. Más o menos recuerdo que mi tema tenía que ver pues con el trabajo, ¿no? Con el trabajo, con las sesiones, con el éxito, con el dinero, algo así. Entonces, bueno, yo hablé de eso. Ese era como uno de mis motivos por los cuales en ese momento le pedí la sesión y me gustó mucho. O sea, empezamos con una meditación, es diferente de la de Theta Healing, pero empezamos con una meditación a conectar
Y cuando empezó y conectó, ella empezó a decirme cosas, o sea, como que literal, sí, le estaba llegando información que me iba pasando. Y esa información también me hacía sentido. Me dijo cosas como de mi papá, que si se dedicaba a algo como más, no me acuerdo de los términos que usó, pero pues ella no sabía mucho de mí, ¿no? Entonces, siempre cuando pasan esas cosas es sorprendente que te digan cosas que sí son acertadas sin que tú le hayas contado nada, ¿no? Entonces me dijo como que a qué se dedicaba mi papá, más o menos, ¿no? Algo parecido. Y que por ahí había como un tema que necesitaba trabajar. Me habló de mi niña interior, de cómo me sentí, que ese era otro tema que necesitaba trabajar. Y así, o sea, me empezó a dar como información relacionada con lo que yo le había preguntado o con lo que yo quería saber. Y lo que recuerdo es que la sesión me gustó, o sea, sí me hizo sentido lo que me dijo, me dejó como tarea, este, en el sentido de, pues sí, conectar con mi niña interior y así, o, tal vez algunas otras cosas. Y recuerdo mucho que después de esta primera sesión, así, o sea, creo que el mismo día alguien nuevo agendó una sesión y de ahí como que varias personas empezaron a agendar sesiones, lo cual fue como muy claro para mí que se había movido la energía y que estaba avanzando en ese tema que yo me sentía un poco atorada en ese momento. Entonces así fue como casi inmediato, sí me parece que el mismo día y los días siguientes como que ese aspecto mejoró y entonces pues eso, fue muy claro que la sesión había movido energía, había movido cosas y estaba actuando para bien, ¿no? En mi vida con el tema que yo traía. Y ya, me quedé con esa sesión, o sea, bueno, pasó un tiempo, me gustó la sesión y ya yo trabajé lo que tenía que trabajar, la vida siguió y después tuve una segunda sesión porque, no sé, o sea, pues en las redes sociales llegué con una chica que se dedicaba también a esto de los registros akáshicos y me gustó su energía. Entonces también agendé una sesión con ella. Fue diferente porque cada quien tiene su estilo, ¿no? O sea, así hay, cada sesión de registros akáshicos es diferente en el mundo, uno por quien la da y dos por quien la recibe. Entonces fue diferente, la idea en general fue parecida porque también fue empezar a conectar a través de una meditación y así abrir ese espacio, los registros y demás. Y también ella me empezó a decir un montón de cosas. Ella, o sea, como que era un estilo diferente, pero por un lado tenía más experiencia en esto y entonces empezó a decirme mucha información, como que no sé, se conectó y empezó a decirme esto y lo otro y no sé qué, pero muchas cosas que me hacían sentido, ¿no? Me dijo que, o sea, como que incluso antes de que yo empezara con mis preguntas, ella ya me las estaba contestando, porque una de las preguntas que yo tenía en ese momento era como respecto a cuál era mi camino, cuál era mi propósito, cuáles eran mis dones, mis talentos, y ella empezó a hablar de eso antes de que yo se lo preguntara. Este, y pues sí, habló como de estas cosas que yo sí reconozco en mí, como esta parte de ser guía, ser terapeuta, también como mi sensibilidad, mi empatía, que yo soy un canal de la energía del amor para que otros conecten con su esencia, y así, mensajes súper bonitos. Y yo los fui anotando y así. Y también ella al final hizo una sanación que es como parte de lo que ella en particular trabaja, porque muchas veces en las sesiones de registros no siempre se hacen esos sanaciones y así, solo te dan información en algunos casos. Entonces después sí hicimos como un ejercicio así de sanación y también me sentí muy tranquila, con mucha claridad después de toda esta información que me dio. Los mensajes que recibí fueron mensajes amorosos, bonitos y los anoté y todavía los tengo anotados en mi pizarrón que tengo aquí enfrente. Este, y así. Ah, bueno, incluso, pues bueno, ya que tengo el pizarrón enfrente, les puedo compartir algunos de esos mensajes que ella me dio en esa sesión. Em, eso de lo que decía, de soy un canal de la energía del amor para que otros conecten con su esencia, ¿no? También, por ejemplo, una frase que me gustó mucho y que la anoté y la tengo aquí es como que de mis guías espirituales hacia mí.
decían, conocemos tu corazón puro. Siempre recuerda que somos un equipo, eres parte de nosotros, eres un canal para que nosotros nos manifestemos o que los guías de otras personas se manifiesten. Eres un instrumento de amor y de luz. Entonces, no sé, pues fueron mensajes así súper lindos, súper amorosos, que me hicieron sentido, me hicieron clic y me dieron dirección respecto a eso que yo quería saber en esa sesión, en ese momento. Entonces, me gustó mucho, hice mis notas y enseguida después de eso supe que ya era el momento. Después de eso, decidí que yo también quería aprender esta técnica, aprender a leer los registros akáshicos y dar sesiones de eso. Si tú has escuchado los episodios anteriores, pues sabrás que para este momento, porque sí voy hablando más o menos cronológicamente, yo ya había estudiado Theta Healing, que es otra técnica energética hermosa con la que se pueden hacer muchísimas cosas. Y pues ya no estaba tan ajena a todo este mundo, pero quería aprender esta técnica en particular. Entonces, pues eso, empecé, aprendí y empecé a integrar eso. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque si tú no conoces de registros akáshicos, pues creo que es un buen momento para contarte un poquito más qué es y de qué se trata y así, ¿no? Entonces, los registros akáshicos se llaman así porque o sea, vienen de la palabra akasha, que es éter, ¿no? O sea, y ese éter es como un espacio energético etérico, intangible, donde hay mucha información energética de muchas cosas, en realidad de todo lo que existe. Después de esta sesión, o sea, yo tomé como esta certificación con la segunda chica con la que tuve la sesión de registros y luego tomé otro curso. Y en ese otro curso de registros, me gustó mucho la forma en la que lo explicaba esta persona. Ella decía que a veces tenemos la idea de que tenemos que conectarnos a quién sabe dónde, o sea, como lectores de registros, ¿no? O sea, como que tenemos que conectarnos a quién sabe dónde, como enchufarnos a no sé algún espacio así misterioso, místico y así. Y, o sea, en parte pues, o sea, en parte sí, pero no necesariamente es tan así. Ella decía que de hecho ya estamos en ese espacio energético, ¿no? O sea, no es como que te tienes que trasladar energéticamente a otro lado, o sea, más bien es solamente conectarte, o sea, poner esa intención de conectar con ese espacio energético que está ahí, no es como que tengas que viajar en las dimensiones o así. Entonces ella explicaba que este espacio energético, es el akasha, este espacio etérico, es como si nosotros fuéramos, los seres humanos, fuéramos peces y el akasha es el mar, ¿no? O sea, ya estamos ahí en ese espacio energético y lo único que necesitamos hacer es a través de poner una intención y nuestra atención y nuestro enfoque conectarnos, literal, sí es como enchufarnos a esa información, pero ya está ahí presente alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa explicación porque sí, en realidad no es difícil conectar y cada quien lo puede hacer a su manera, o sea, hay muchas formas distintas, pero eso, ¿no? O sea, es algo que está al alcance de todos, pero bueno, no todo el mundo elige este camino. Y bueno, este espacio energético, el akasha, guarda las memorias de alma de todo lo que existe. Por eso tiene que ver con esto de el nivel de tu alma, ¿no? O sea, la información que recibes es información que viene a nivel de tu alma y por eso pueden salir información relacionada con muchas cosas diferentes que ahorita voy a contar. Entonces, en este espacio energético guarda las memorias del alma de todo lo que existe. Y por eso se pueden abrir registros akáshicos, por supuesto, a personas, a plantas, a animales, a lugares. A inicios de este año, em, bueno, justamente la chica con la que aprendí Theta Healing, Karen de Artemisa Sanación, me invitó a un grupo que ella tiene a dar una sesión para donde abrí
registros akáshicos de este año, como para dar información de, sí, qué cosas vienen en este año, qué se está transformando, qué está cambiando. O sea, entonces todo lo que existe tiene energía y entonces esa información energética es algo a lo que puedes acceder. Em, entonces, pues es eso, ¿no? O sea, el Akasha es este espacio energético que guarda las memorias de alma de todo lo que existe. Y bueno, o sea, en muchos casos hay personas que como que utilizan un lenguaje especial, pero al final es lenguaje de luz, ¿no? O sea, como que conectarte a este espacio es un espacio que tiene una frecuencia muy elevada, una vibración muy elevada, y por eso también es etérico. Entre más alta o elevada sea la vibración de algo, es menos tangible, ¿no? O sea, si hay algo que, no sé, una piedra, su frecuencia es más baja que la frecuencia de un ángel, ¿no? O sea, y un ángel, pues no es tangible. O sea, existe, o sea, esa energía está ahí, pero no es tangible. Entonces, eh, conectar con esta frecuencia es conectar con una frecuencia elevada y tiene su propio lenguaje de luz. Y también cada persona que lee, lo traduce a su manera, porque cada quien es un canal diferente. Ahorita voy a explicar un poquito más. Bueno, en realidad es como que los lectores de registros akáshicos justamente se conectan a esa información, la reciben, la perciben y la traducen para poder dar los mensajes a la persona que está consultando. Y desde ahí, por supuesto, todo se ve desde una perspectiva más amplia. Nuestra visión como seres humanos, pues está en lo que estamos viviendo y depende de nuestras creencias, nuestras experiencias, lo que nuestra mente conoce, porque no podemos em, ir más allá de lo que nuestra mente conoce, ¿no? Entonces, a través de los registros akáshicos, de la akasha y de este espacio energético, todo se ve desde una perspectiva mucho más amplia a nivel de tu alma. Y por ejemplo, o sea, tu alma está contigo presente en esta vida, pero no solamente en esta vida, o sea, va más allá de esta vida que estás viviendo en este momento. Por eso tienes una perspectiva mucho más amplia que no alcanzas a ver desde tu mente humana. Y también este es un espacio que o sea, está custodiado, guardado, protegido por seres de luz que trabajan por la evolución y la conciencia. Y entonces, por eso, cuando te conectas a este espacio energético, también puedes recibir mensajes de estos seres de luz, de tus guías espirituales. O sea, ellos también te pueden dar mensajes porque te conocen, están contigo, están cerca de ti, lo sepas o no, lo creas o no, ellos están ahí y de alguna manera cuando te conectas a este espacio, se abre la posibilidad de recibir mensajes de ellos, de estos seres de luz que trabajan por la evolución y la conciencia tuya, personal, pero también del mundo. Y bueno, a ver, ¿cómo funciona esto? Ya dije algunas cosas, di algunas pistas, pero lo voy a aterrizar un poquito más. Básicamente, en una sesión de registros akáshicos, lo que suele suceder, que no es la única forma, ¿no? Es que el lector de registros akáshicos abre el espacio. Y esto muchas veces se hace a través de la meditación. Hay personas que pueden canalizar de otras maneras, a través del movimiento, a través del dibujo, del arte, no sé, o sea, no es la única forma. Yo voy a hablar ahorita de mi forma, de lo que yo aprendí y de mi forma. Entonces, bueno, el punto es abrir el espacio, o sea, conectar con ese espacio, enchufarte a ese espacio energético y en muchos casos es a través de la meditación, una meditación especial que te ayuda como sí, a conectarte a ese espacio. El lector es el canal y como decía, cada quien puede conectar de formas distintas, pero lo que sí sucede, y esto es general, es que al conectar con ese espacio, tú te conviertes en ese canal a través del cual recibes mensajes y das mensajes a la persona que está enfrente.
Entonces, tú no, o sea, la información no se la das tú como persona, no, y por eso es interesante, porque no es algo que tú estás pensando, es algo que, información que de pronto es como que aparece en tu mente, o bueno, pues no, sí, en tu mente, o de alguna manera, ¿no? Aparece y tú simplemente la comunicas. Tú eres solo el mensajero. Tú eres solo el canal por medio del cual esta información del espacio energético le llega a la persona que está contigo. Y entonces, algo que la mayoría de las personas maneja en términos de registros akáshicos es que el consultante puede hacer preguntas y normalmente así llegan las personas, o sea, llegan con un tema que quieren trabajar o con algunas preguntas sobre las cuales quieren claridad, en el sentido de, o sea, no sé, por ejemplo, es que me siento bloqueado con este tema, entonces quiero entender qué es lo que está pasando y qué es lo que puedo hacer para liberarme de ese bloqueo, ¿no? Entonces, en el caso de mis sesiones, yo les pido que lleguen con tres preguntas. Y tres porque la verdad es que sale muchísima información, ¿no? Antes sí les decía cinco, pero no me alcanzaba el tiempo de la sesión para responder esas cinco preguntas porque de pronto sí sale mucha información y mi forma de trabajar pues también es particular. Entonces, sí, yo les pido que lleguen con tres preguntas respecto a, y pueden ser preguntas que no estén relacionadas entre ellas, ¿no? Pero cosas que quieran saber eh, y recibir mensajes o respuestas sobre eso. Y bueno, haces las preguntas, o bueno, hacemos las preguntas, las formulamos de una forma abierta para que puedas recibir la mayor cantidad de información posible. Y una vez que hacemos las preguntas, pues yo voy percibiendo esa energía y voy dando esas respuestas o esos mensajes. O no, también puede pasar, la verdad es que a mí no me ha pasado hasta el momento, pero puede pasar que si la persona no está lista o no está realmente abierta o así, o la información también no esté lista o no esté definida, por decirlo de alguna manera, no haya respuestas que no lleguen. Entonces, esto también es importante tenerlo claro. Puede ser que no haya respuestas, pero esto, si sucede, normalmente tiene que ver con que la persona no está lista, no está abierta, hay algo que no es el momento o la forma adecuada de que reciba esas respuestas. Puede suceder, a mí no me ha sucedido, no me ha sucedido nunca, pero sí puede suceder. Y entonces, bueno, el proceso es hacemos las preguntas, doy los mensajes y de ahí la persona empieza a tener claridad sobre ciertas cosas, porque normalmente sí le hacen sentido las cosas la información que recibe. Y desde el momento en el que empiezas a tener esa claridad y a recibir esas respuestas, desde ahí se empieza a mover la energía. No importa que se materialice después, porque eso toma su tiempo para materializarse a veces, ¿no? O sea, hay veces que sí, enseguida empiezan a moverse cosas. Pero también desde ahí, desde recibir las respuestas, se empieza a mover la energía. Y lo que sucede después es que como que más adelante, o bueno, en los siguientes días vas viendo cosas en tu vida que están relacionadas con esto que se movió. Y bueno, en particular, yo en mis sesiones, después de dar las respuestas, que esa es la parte como de registros akáshicos, ¿no? Después de dar esta información y dar estas respuestas, dependiendo de lo que haya salido, yo complemento las sesiones haciendo sanaciones o movimientos energéticos con Theta Healing, que es la otra técnica que ya había mencionado o explicado en el episodio anterior, u otras técnicas que pueden ser técnicas de Access Consciousness, cirugías cuánticas o lo que se necesite. Porque cuando llegan estas respuestas, pues no sé, o sea, por ejemplo, una respuesta puede ser, bueno, o sea, no sé, ¿por qué estoy bloqueado en el trabajo? Y entonces la información que llega, la respuesta es, este bloqueo viene de tus ancestros, ¿no? Y entonces, pues, o sea, nada, no.
Bueno, darte la respuesta ya te da claridad y sí se empieza a mover la energía, pero a veces sí se pueden hacer más movimientos, se pueden hacer sanaciones hacia tu linaje o cosas así para que se desbloquee eso y ahí es una intervención como que más específica, una sanación, pues sí, un proceso de sanación más intencional que ayuda a que eso se desbloquee y que empiece a fluir ese tema en tu vida, ¿no? Entonces eso lo hago con Theta Healing y otras técnicas, ahí sí depende de lo que surja, porque, o sea, he estudiado otras técnicas también y a veces se necesita como mover cosas, energía, no sé, o sea, lo que se requiera, lo que yo perciba que se requiere para desatorar el tema, es lo que hago en la sesión y de esa manera complemento la parte de recibir y dar mensajes a través de los registros akáshicos con sanaciones o movimientos energéticos para liberar, desbloquear o lo que se necesite para que ya todo vaya fluyendo mucho mejor. Em, bueno, y respecto a la información que te pueden dar tus guías espirituales a través de conectarnos a la Akasha, tiene que ver, por ejemplo, con información sobre, bueno, a ver, es que esto apareció en desorden. Sobre, por ejemplo, ¿por qué se repiten patrones en tu vida? Que esa es una pregunta muy frecuente con la que llegan las personas, ¿no? O sea, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué esto se repite tanto? Pues bueno, puedes recibir información sobre eso, como justo por qué se repiten ciertos patrones en tu vida y qué necesitas hacer para sanar o qué necesitas aprender de eso, que al final, o sea, lo que necesitas aprender es para sanarlo. Entonces, esa es una cosa. Otra es que puedes recibir información sobre tu linaje, sobre justamente, o sea, este bloqueo no es tuyo, viene a través de tu linaje porque hubo un momento donde, no sé, una guerra bloqueó la abundancia de la familia, ¿no? Y eso llegó hasta ti, pues de manera inconsciente a través de tu linaje. También puedes recibir mensajes de tus ancestros, o sea, eso quiere decir que se pueden presentar en la sesión y se pueden comunicar. O sea, me acuerdo que, bueno, he dado así en muchas sesiones diferentes, pero pues recuerdo que en una de ellas había una chica que, o sea, en cuanto abrí sus registros, lo primero que se presentó fue su abuela y como que le quería decir cosas, le quería decir que estaba acompañada, que era fuerte, que la admiraba, no sé, cosas así. Entonces, puedes recibir mensajes de tus ancestros que ya no están en este plano y que sí los hayas conocido, o ancestros de antes que no hayas conocido, pero se presentan quienes están ahí contigo más cerca y te cuidan y así, ¿no? También puedes recibir información sobre vidas pasadas, porque como explicaba, la información a la que te conectas es información a nivel de tu alma y tu alma está aquí presente, o sea, eres tú en este momento, pero va más allá de esta vida. Entonces puede salir información de vidas pasadas y eso es algo que también, o sea, si tienes, por ejemplo, yo, esto así, justo lo voy a agregar aquí, lo voy a mencionar ahorita, porque esto no lo he explorado, apenas ayer lo estaba pensando. Por ejemplo, un ejemplo puede ser, si a ti te da algo cuando te enteras de algún incendio, de, no sé, o sea, como que, ay, se quemó tal cosa o tal edificio o así, si eso te impacta mucho, podría tener que ver con, digo, puede tener que ver obviamente con tu linaje, pero también puede tener que ver con vidas pasadas. Puede ser que en alguna vida pasada hayas presenciado un incendio o hayas muerto a través de un incendio o así. Y entonces pongo este ejemplo porque no es un tema que yo haya explorado hasta el momento, pero me llama la atención que cada vez que yo me entero de algún incendio, algo me pasa, ¿no? O sea, justamente me impacta mucho, o sea, pero no me causa lo mismo enterarme de huracanes, de terremotos, incluso aunque yo he vivido terremotos, ¿no? Porque estoy en México y aquí tiembla, este, o no sé, otros desastres naturales que también pueden ser muy destructivos, muy, o sea, muy graves, pero ningún otro.
desastre natural, me causa lo que me causa el tema de los incendios. Entonces, capaz que por ahí tengo algo, no lo he explorado, pero esto puede salir, ¿no? O sea, esto puede pasar. Puede salir información de vidas pasadas en ese sentido. También te pueden dar información sobre tu misión de vida, tu propósito, o sea, como qué es lo que andas haciendo en esta encarnación, ¿no? En esta vida que a nivel de alma elegiste vivir, o sea, estás aquí porque lo elegiste y lo elegiste con un propósito. Entonces, te pueden dar información de eso. Y bueno, tampoco, o sea, también vivir la vida se trata de vivirla y experimentarla y así, ¿no? Pero sí hay personas que pueden tener como muy marcada como una intención a la cual vinieron, ¿no? Y eso te pueden dar información sobre esto. También sobre tus dones y talentos, porque cada quien es especial, cada quien es diferente, cada quien tiene algo extraordinario, así como dice el título de este podcast. Y te pueden dar información de eso, o sea, como para que tú, si no los has explotado, si no has conectado tanto con tus dones y talentos, lo puedas hacer, porque es parte de los regalos que tú puedes dar al mundo, ¿no? También te pueden ayudar a saber cómo conectar más con tus guías espirituales. Ah, bueno, y aquí quería contar un pequeño ejemplo de una vez que creo que esta fue la pregunta. En una sesión, una chica me preguntó, creo, que cómo podía conectar más con sus guías espirituales, ¿no? Y entonces fue curioso porque esto no siempre pasa, pero en ese momento que hicimos esta pregunta, me empezó a llegar un aroma a flores. Y yo no tengo flores, no tenía flores en ese espacio, no tengo flores. Entonces claramente ese olor no venía de aquí, o sea, no era un olor, digamos, físico, ¿no? De tener las flores aquí. Me llegó un olor a flores y me llegaron imágenes de flores y entonces, pues eso, empecé a hablar de las flores y, o sea, de alguna manera lo que yo traduje o interpreté fue justo que una forma para ella de conectar mucho con sus guías espirituales era a través de las flores. Y estuvo curioso y bonito porque después de que yo le dije eso, ella me dijo, me hace mucho sentido. Y mira, incluso ella en lo que estábamos en la sesión o no sé, o sea, como que me estaba escuchando y así, o antes o en algún momento, pero estaba dibujando flores, ¿no? Y me enseñó así como, mira, o sea, yo estaba dibujando esto. Entonces, y bueno, yo no estaba viendo lo que estaba dibujando, ¿no? Entonces, pues no sé, pasan cosas así, también te pueden ayudar a saber cómo conectar con tus guías espirituales y cada quien puede conectar de formas diferentes, ¿no? Yo no conecto a través de las flores, pero ella sí. Y bueno, para que si esto te empieza como a mover, a causar curiosidad, a despertar interés por buscar una sesión de registros akáshicos, te voy a poner algunos ejemplos de preguntas que puedes hacer, que pueden. O sea, al final lo más importante es que tus preguntas estén enfocadas a ti. O sea, no puedes preguntar como, ay, ¿qué le pasa a mi tía que es tan enojona conmigo? ¿No? No sé. Este, Se trata de que las preguntas estén enfocadas a ti y pues que sirvan para tu crecimiento y para tu evolución, ¿no? Entonces, eso es como en general, para que lo tengas presente y que sean preguntas abiertas, que no sean preguntas que se respondan con sí o no, porque la respuesta puede ser sí o no y punto, ¿no? Y ahí se acaba la información. Entonces, preguntas abiertas, enfocadas a ti y para tu evolución y crecimiento. Entonces, un ejemplo puede ser, ¿qué es lo que necesito aprender sobre X situación que viví, ¿no? Otro, ¿por qué X situación se repite constantemente en mi vida? Hablando de estos patrones que se repiten, pues esa es una. ¿Qué necesito trabajar para mejorar mi relación con alguien? ¿No? O sea, si tienes, pues sí, una relación que quisieras mejorar o ver qué se puede hacer para crecer o no sé, o sea, como puedes preguntar sobre esto. También cuando tenemos bloqueos, ¿no? O sea, ese es un tema así clásico. ¿Qué es lo que me está bloqueando de lograr abundancia, éxito, amor o lo que sea? Otro ejemplo es cómo puedo expandir mi capacidad para crear dinero. Esta es como muy específica, se puede preguntar sobre cualquier tema que quieras, que quieras resolver
o sanar o expandirte en tu vida, ¿no? Y esta que ya ponía el ejemplo, ¿de qué manera puedo conectar más con mis guías espirituales? ¿O de qué manera puedo recibir claramente sus mensajes? Y bueno, te quiero contar brevemente algunos ejemplos sobre sesiones que he tenido, bueno, que he dado como para que más o menos pues veas cómo es, ¿no? ¿Qué puede pasar? Obviamente cada sesión es diferente, cada persona es diferente. Yo no te puedo decir que a ti te va a salir información sobre vidas pasadas, a menos que tú preguntaras algo específico sobre vidas pasadas, ¿no? O sea, por ejemplo, podrías preguntar también como, ¿hay alguna vida en la cual yo haya sido eh, muy abundante económicamente? Y, o sea, preguntar eso. La respuesta muy probablemente puede ser que sí, porque hemos vivido muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, pero esa pregunta te puede ayudar como a conectar con eso, ¿no? O sea, porque esa es información que está en tu alma y por lo tanto está en ti y puedes conectar con eso para usarlo a tu favor en esta vida. Pero bueno, entonces hablando de ejemplos, una sobre, por ejemplo, sobre vidas pasadas, ¿no? Hubo una chica, este siempre lo cuento, si tú me sigues, capaz que ya la has escuchado, pero había una chica que llegó y tenía frecuentemente problemas en sus ojos. O sea, como que le daban infecciones y se las trataba y mejoraba, pero luego otra vez y así, ¿no? O sea, era un problema recurrente. Y entonces, en la sesión, una de sus preguntas fue respecto a eso. Y cuando ella preguntó, o sea, cuando preguntamos sobre por qué pasaba esto, lo que a mí me llegó así súper claramente fue una imagen de un señor ya grande, como de la India parecía, ¿no? De una época así donde la ropa todavía era tela blanca sin mayor detalle, ¿no? Este, y este señor o estuvo en un incendio, o algo explotó, o algo pasó que lo dejó ciego, lo cegó, como un destello de luz así súper fuerte, lo dejó ciego. Y entonces este señor, después de que eso pasó, como que se rindió ante la vida, ¿no? O sea, como que sí, se rindió y se fue dejando morir. Y se descuidó también, o sea, como se había quemado, empezó a usar una venda en los ojos y no se cuidaba, no se la cambiaba, no se la limpiaba y así, ¿no? O sea, era como, pues, o sea, como, pues si ya no veo, o sea, pues ya, ¿no? Y entonces eso le causaba infecciones frecuentes y problemas, pero no se los trataba, como que se descuidó, ¿no? Y se dejó morir porque también ya era un señor que lo vi ya grande. Y entonces yo le describí eso y ella me dijo que justamente ella antes había hecho una meditación sobre vidas pasadas y ella había visto a ese mismo señor, así como yo se lo describí. Y o sea, como que sí, le hizo mucho clic y entendió que, o sea, justo como que dijo, ah, pues sí, o sea, de hecho a mí los destellos fuertes de luz como que me molestan, ¿no? O sea, me incomodan. Y entonces, pues bueno, salió eso, esa información le hizo sentido. Después hicimos una sanación para este señor, ¿no? O sea, una sanación para este señor de esa vida pasada como para liberarlo un poco de todo eso y para que también eso le ayudara a ella. Y sí, efectivamente, o sea, después de eso ya no ha tenido problemas con sus ojos, porque sí hablo con ella a veces y pues sí, o sea, desde ese momento, al final de la sesión llegó con molestias, ¿no? Sobre eso a la sesión. Al final de la sesión ya no tenía estas molestias y de ahí el problema se quitó. Otro ejemplo es que, bueno, otra cosa que también puede salir es que si tú estás teniendo problemas para dormir, miedo, ansiedad, poca energía, no sé, puede ser también que tengas entidades. Eh, y entonces, parte de lo que se puede hacer, o sea, esa información sale en las sesiones y si tienes entidades, se pueden hacer limpiezas energéticas para que esas entidades se vayan, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una chica que también tuvo una sesión conmigo, bueno, van varias, ¿no? O sea, esto es común, que sentían que tenían entidades que, cosa como que les estaban afectando, las hacían sentir mal, con ansiedad, no podían dormir, etcétera, ¿no? O sea, como que traían, sí, problemas en ese sentido. Y entonces
Pues sí, se hace una limpieza energética para quitar esas entidades de tu campo energético y que no te estén robando energía. Y entonces, una en particular me decía, es que yo siempre he sentido que tenía algo. Y eso se hizo más claro a través de una experiencia que tuve en un retiro y sabía, o sea, lo sentía más que había algo ahí. Y entonces, pues después de esta sesión le hice una limpieza energética y pues ya, o sea, o sea, como, pues sí, se fueron estas entidades y sí, o sea, después de ese momento, en ese momento me dijo, sí, siento que ya no están, me siento más tranquila, me siento más ligera. Había otra chica que no podía dormir porque sentía entidades y después de la sesión ya pudo dormir porque sintió que se fueron, ¿no? Y esta persona de la que estaba hablando, después de varias semanas, o sea, volvimos a hablar, le volví a preguntar cómo estaba. Y me dijo, sí, o sea, desde ese día ya se fue. Esta entidad que había estado conmigo casi toda la vida se fue. Entonces, esto también puede pasar. También puede pasar que los ancestros o ancestras se presenten, como este ejemplo que ya conté, me adelanté. Que sí, o sea, son ancestros tuyos que están ahí y que te cuidan y que a veces te quieren dar mensajes y eso es muy reconfortante, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, si falleció tu mamá, tu papá, un abuelo, una abuela, un hermano, no sé, son personas que se pueden presentar y que te pueden dar mensajes, pues obviamente desde el amor, ¿no? O sea, mensajes amorosos que te quieran dar también puede suceder. También, por ejemplo, temas de abundancia, se puede desbloquear algo. Tuve una sesión con una chica que este fue el tema que trabajamos, tenía que ver con sus ancestros, hicimos o sea, el bloqueo que tenía o el tema que tenía ahí atorado tenía que ver con eso, hicimos una sanación como a este nivel de sus ancestros y después de eso se desbloqueó algo y le ha ido mucho mejor, empezó a crecer, o sea, se independizó, digamos, a nivel laboral y le ha ido muy bien. También, por ejemplo, o sea, algunas también se pueden preguntar algunas veces algunos nombres o cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un consultante que iba a tener un hermano que al final no nació a este mundo y entonces preguntó que cuál era su nombre, el nombre de su hermano que no nació. Y bueno, pues yo, o sea, sinceramente, cuando me hacen preguntas así, de pronto me da el nervio, así como, ay, pues no sé, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber? Pero bueno, obviamente no soy yo, ¿no? La que da los mensajes. Entonces es como, bueno, a ver, hago la pregunta y me llegó así un nombre, ¿no? Vamos a decir, Luis. Entonces le dije, ok, me llega el nombre de Luis. Y resultó que después, o sea, meses después, porque sí fueron muchos meses después, él estaba platicando con su mamá y su mamá le dijo justo que me parece que su hermano, como que si sí hubiera nacido, le iba a poner Luis, ¿no? Y él no sabía eso. Entonces me mandó mensaje en ese momento así como de, oye, hablé con mi mamá y me dijo esto y así, ¿no? Entonces, pues, o sea, siempre es interesante y bonito confirmar cómo la información, pues, es real, ¿no? O sea. Y también otra cosa interesante que no mencioné, no he mencionado, es que se pueden tener sesiones o abrir los registros akáshicos de los negocios, porque los negocios también son entidades diferentes, no como fantasmas, pero son entidades porque tienen su propia energía, en algún nivel tienen su propia conciencia y tú, la persona que crea el negocio, eres el canal para que ese negocio se materialice y suceda, ¿no? O sea, y lo que sea, si tú tienes una marca de ropa, si tú te dedicas al arte, si tú te dedicas a servicios de sanación, o sea, tu negocio y las características de tu negocio llegan al mundo y se materializan a través de ti, pero tu negocio tiene su energía y su conciencia, y entonces se pueden abrir registros akáshicos del negocio. Y cuando aprendes a comunicarte con tu negocio, obviamente puedes tomar muchas mejores decisiones que te llevan a más abundancia, a ayudar más, depende de lo que hagas, etcétera, ¿no?
Entonces, esto también es muy interesante. Se pueden tener sesiones de registros akáshicos para los negocios. Y bueno, pues ya para terminar este episodio, los efectos que puede tener una sesión de registros akáshicos, que bueno, ahorita al final voy a explicar cómo lo hago yo, pero los efectos que pueden tener las sesiones son claridad, ¿no? O sea, llegas con preguntas, te vas con respuestas, entonces vas con una sensación como de alivio, de claridad, también de certeza, como de, por ejemplo, cuando te dan respuestas de, a ver, esto es lo que necesitas trabajar, o esto es lo que estás aprendiendo, o esto es, o sea, el bloqueo venía de aquí, pero ya lo trabajamos, no sé. Te vas con una sensación de certeza, te vas muy relajado, relajada, porque en sí, mi forma, estoy hablando aquí de mis sesiones, ¿no? Mi forma de trabajar es a través de la meditación, esa es mi forma de conectar y entonces te vas relajado, relajada, así al final de la sesión. También hay temas que se desbloquean, que al final, o sea, muchas veces esa es la intención. Hay temas que se desbloquean y empiezan a fluir después de las sesiones. A veces toman un poco más de tiempo en lo que esto sucede, a veces de inmediato empiezan a moverse cositas. También se pueden hacer sanaciones, como el ejemplo o sea, sanaciones a veces pueden ser físicas, a veces pueden ser energéticas, ¿no? Pero como el ejemplo de los ojos, ¿no? De las infecciones de los ojos que tenía esta chica. Se empieza a dar movimiento energético, bueno, también puedes empezar a recibir señales que son como confirmaciones de eh, esto pasó, se está moviendo algo a nivel energético, ¿no? Puedes recibir señales como plumas, como flores, como, no sé, eso ya depende de cada quien y la forma en la que conecta. Y también esto abre la puerta como a manifestar cosas, porque lo que se mueve a nivel energético, o sea, primero se mueve algo a nivel energético y después es que se puede materializar en el mundo físico. Entonces, pueden lograr, o sea, puedes lograr cosas, puedes alcanzar sueños, pueden pasar cosas a partir de estos movimientos energéticos que se hacen en las sesiones. Y bueno. Te quiero compartir un poquito más sobre, o solo como hacer una especificación respecto a las sesiones que yo doy, porque antes sí les llamaba sesiones de registros akáshicos, pero lo que hacía en realidad era sesión de registros akáshicos y lo complementaba con Theta Healing. Siempre lo he hecho así, pero como que la gente conoce un poco más de registros akáshicos o lo ha escuchado, entonces por eso les llamaba así. Hoy ya no les llamo así, pero es lo mismo. O sea, hoy estas sesiones que yo doy se llaman Magic Sessions, porque son muy mágicas, ¿no? Muy energéticas, esta es la parte que se mueve. Entonces, les llamo Magic Sessions y lo que sucede en estas sesiones, como ya explicaba, es abro los registros akáshicos, esa es como la primera parte, ¿no? Alguien llega, el consultante llega con sus preguntas, con sus tres preguntas. Yo me conecto, abro los registros akáshicos, hacemos las preguntas, le doy las respuestas, vemos la información que surge y después, en la segunda parte de la sesión, con Theta Healing y otras técnicas energéticas según lo que se requiera hago estos movimientos energéticos, estas sanaciones energéticas, estas limpiezas energéticas, dependiendo del tema. Y pues ya, ¿no? O sea, ahí es como donde se mueve la energía y luego ya cerramos y se van muy felices, tranquilos y con claridad y certeza y todas estas cosas que ya mencionaba. Entonces, bueno, em, hasta aquí voy a dejar por ahora la serie de episodios respecto a mi despertar espiritual, a mi camino, lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido y con lo cual trabajo. Entonces, si a ti te llama la atención este tema, tengo pues distintos recursos. Si quieres agendar una sesión, te voy a dejar aquí abajo los datos y el link para que lo puedas hacer. Y espero que este episodio te haya gustado. Si no conocías sobre registros akáshicos, pues ahora ya tienes una idea de lo que eso es. Es muy mágico y es súper lindo todo este mundo espiritual y energético. Y bueno, aquí abajo te dejo toda la información que necesitas para trabajar conmigo en este sentido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Lo extraordinario de ti.